¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, según cómo estén viendo este video. Bueno, tenemos que hablar sobre las patologías de la piel. En un comienzo habíamos dicho que la piel es un órgano bastante extenso, con múltiples funciones, y para ello también tenemos que acordarnos de la estructura que tiene la piel para poder abordar las lesiones que vamos a ver en este tema. Vamos comenzando y hacemos un recuerdo justamente de cómo está configurada la piel. Sí, está compuesta por células epiteliales escamosas que actúan como una barrera mecánica, ¿sí? Ante cualquier tipo de microorganismo que pueda ingresar a la piel. Lo mismo también va a actuar a nivel de controlar el ambiente mismo de la piel. Acordémonos de estos órganos que lo vemos aquí, estas estructuras llamadas los melanocitos, que producen ese pigmento llamado melanina, es el que va a absorber la radiación ultravioleta que va a provocar el sol. Es importante recordar esto porque en relación a eso vamos a ver muchas patologías asociadas. No podemos dejar de lado de recordar las células de Langerhans que están en la epidermis, que justamente eh, son los que van a activar el sistema inmunitario de la piel. La piel también puede tener linfocitos T, linfocitos B, tiene una microbiota cutánea normal, ¿sí? Justamente es el que impide una colonización y educa justamente al sistema inmunitario cutáneo para poder dar una respuesta ante posibles patógenos. Y finalmente, hay que recordar que la piel tiene fibras nerviosas, ¿no? Es un órgano bastante inervado porque va a tener fibras nerviosas tanto aferentes como eferentes, ¿sí? Quienes se van a ocupar de detectar el dolor, la temperatura, la vibración, las sensaciones. También van a ir a regular lo que son a esos órganos anexos que forman parte de la piel, como las glándulas sudoríparas en el momento de regular la temperatura de la piel, como también a los músculos piloerectores que van a estar en relación con los folículos pilosos. Entonces, todas estas estructuras forman lo que es esta barrera mecánica llamada piel. Para hacer un recuerdo, y esto es algo que tenemos que ir memorizando, porque es algo que vamos a ir viendo mucho en las lesiones, no solamente cutáneas, también en otros tipos de lesiones. Entonces, son la nomenclatura de las lesiones cutáneas, ¿sí? Primeramente vamos a ver esas lesiones cutáneas macroscópicas. Podemos ver, por ejemplo, este término de escama, que nos dice justamente aquí lo vemos en la imagen, esa excrescencia en forma de lámina seca y córnea, habitualmente resultado de una cornificación imperfecta. Entonces, vemos cómo esta parte de la piel simula a esas escamas, ¿no? Se va descamando, como lo decimos vulgarmente. Luego tenemos las escoriaciones. Las escoriaciones lo hemos visto seguramente cuando veíamos accidentes, lesiones en nuestros pacientitos. Entonces, ¿qué es? Es nada más que una lesión traumática que va a romper esa solución de continuidad del epidermis, ¿sí? Produciendo un efecto lineal desnudo a menudo autoinducido, nos dice. ¿Por qué? Porque pueden ser lesiones donde hay pacientitos que se autolesionan y producen este tipo de lesiones. También pueden ser los arañazos, por ejemplo, que nos que puede provocar el paciente. Entonces, eso también está considerado como escoriación. O sea, todas esas lesiones que me van a, eh, donde va a haber una lesión traumática. Luego tenemos los Avon. ¿Qué son los Avon? Son lo que vulgarmente llamamos ronchas. Las ronchas, que son esas elevaciones, lesiones elevadas, transitorias, pruriginosas. ¿Por qué transitorias? Porque no son lesiones que se van a quedar por mucho tiempo, ¿sí? Si se hace un tratamiento adecuado, obviamente desaparece. Pruriginosas, ¿por qué? Porque producen escozor, ¿sí? Con un blanqueado variable puede haber eritema, como aquí en la imagen lo vemos. Entonces, este tipo de lesiones se llaman abones, que lo vamos a ver seguramente bastante en otro tipo de patologías. También vemos esta, la liquenificación, que es esa piel rugosa, engrosada, habitualmente resultado de qué? De que haya existido un roce repetitivo en la piel. Entonces, eso es lo que me va a producir una liquenificación. Luego el término de mácula lo vamos a escuchar bastante en las patologías que vamos a ver.
Por ejemplo, tenemos esas lesiones planas que son circunscritas, que se distingue de la piel justamente del color, pero tienen un diámetro de 5 milímetros para abajo, ¿sí? Entonces, a eso se considera una mácula. Una onicolisis es esa separación ungueal del lecho ungueal, ¿sí? Es cuando tenemos estas uñas separadas y obviamente puede aparecer tanto en las manos como en los pies. Luego tenemos los términos de mácula, nódulo, que en realidad ambos son lesiones elevadas en forma de cúpula, que lo vemos aquí, ¿sí? Con una parte superior plana. Y la diferencia es que nosotros vamos a decir que es una pápula cuando esta lesión en forma de cúpula tiene menos de 5 milímetros de diámetro y lo vamos a denominar nódulo cuando tiene más de 5 milímetros de diámetro. Las placas son lesiones elevadas con una parte superior plana que pueden ser mayor a 5 milímetros y estas también pueden deberse a la unión de varias pápulas. La pústula lo vemos aquí, ¿sí? Bien definida, una lesión elevada, pero en su característica va a presentar esta coloración amarillenta, donde nos indica que hay pus, ¿no? Es una lesión elevada llena de pus. Luego tenemos los términos de vesícula y ampolla, que ambas son lesiones elevadas, pero están en su interior llenas de líquido, ¿sí? Yo digo que es una vesícula cuando esta lesión elevada tiene menos de 5 milímetros y ampolla cuando tiene más de 2 milímetros, perdón, de 5 milímetros. También es importante recordar la histología de lo que es las capas de la piel, porque en relación a eso también tenemos lesiones que son microscópicas, ¿sí? Por ejemplo, una cantosis, que es la hiperplasia epidérmica difusa, afecta a la epidermis. Una erosión, que es la falta de continuidad de piel, que muestra una pérdida incompleta del epidermis, o sea, es decir, en una placa no vamos a ver esta zona del epidermis. Otro ejemplo tenemos la úlcera, por ejemplo, es la falta de continuidad de la piel marcada por una pérdida completa de la epidermis que revela a la dermis y al tejido celular subcutáneo, que puede llegar hasta aquí incluso esa lesión. Entonces, según a eso, nosotros vamos a ir reconociendo esas lesiones microscópicas. Bueno, empezando a ver ya los trastornos propios de la piel, comenzamos con estos trastornos de la pigmentación y de los melanocitos, ¿sí? Vamos a encontrar primeramente esta patología, que son las pecas o las eférides, que lo vemos, que seguramente lo hemos visto mucho en algún familiar, en un paciente, lo vamos a ver con frecuencia. ¿Qué son las pecas? Son lesiones pigmentadas frecuentes en niños, son máculas habíamos dicho que son esas lesiones planas, ¿verdad? De 1 a 10 milímetros de coloración pardo, rojiza o marrones, o sea, puede haber de diferente tipo de tono. Y obviamente estas pecas se van a acentuar en función al grado de exposición al sol que tenga nuestro paciente. ¿Por qué está dando? Obviamente por una producción excesiva focal de melanina, por una alteración de los melanocitos, ¿sí? También podemos encontrar este tipo de eférides o pecas y se ve mucho en pacientitos eh, que son las manchas en café con leche, ¿sí? Asociados alguna vez a patologías como la neurofibromatosis, que aparecen independientemente, sea lugares que se hayan expuesto mucho al sol, entonces puede aparecer, pero también tiene algún tipo de origen genético, congénito. Hablamos del léntigo. El léntigo son esas máculas benignas hiperpigmentadas que van entre los 5 a 10 milímetros de tamaño que se van a encontrar frecuentemente durante la lactancia y la infancia. También puede afectar a la piel, a las mucosas. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de estas léntigos a nivel de la carita, aquí en la mucosa labial. Entonces, estos no se van a oscurecer con la exposición solar, ¿sí? Entonces, generalmente presentan una típica hiperplasia sin formación de nidos de melanocitos basales con hiperpigmentación. ¿Sí? Entonces estos se denominan los léntigos. Y luego vemos los nevos. Puedo tener un nevo melanocítico o nevo pigmentado o vulgarmente llamado lunar, ¿sí? ¿Qué son?
son neoplasias de melanocitos adquiridos o congénitos. Lo vemos acá, ¿sí? Los nevos adquiridos son comunes como pápulas bien delimitadas, de un color pardo, marrón, claro, uniforme, que puede medir hasta los 6 milímetros más o menos, aunque va a haber de todo tipo y lo vamos a ver a continuación. Entre la patogenia, muchos de estos nevos se presentan justamente por mutaciones adquiridas de los genes BRAF y los NRAS que participan en la transmisión de señales de RAS. Entonces, tiene su predisponencia por las mutaciones de genes. Acá vemos justamente esta clasificación, estas variantes de los nevos melanocíticos. Por ejemplo, tenemos este nevo congénito, donde aquí vemos un niño con un lunar o grande, ¿no? Que muchas veces puede llegar incluso a la zona dérmica y generalmente se presentan en el nacimiento. Algunas de estas variantes que son así de tamaño tan grande pueden tener un mayor riesgo de formar un melanoma. El melanoma lo vamos a ver enseguida. También tenemos estos nevos azules y son, como lo ven en la imagen, de coloración azul, negro azulado, que a veces igual se confunde con un melanoma. Luego tenemos el nevo de la célula fusiforme y epiteloide, que son frecuentemente en niños y lo vemos como unos nodulitos rosados, rojizos, que se confunden como hemangiomas en la clínica, ¿sí? Luego tenemos este nevo con halo característico porque tenemos aquí un nevo y alrededor tenemos este halo blanquecino que lo caracteriza, ¿no? Y finalmente tenemos los nevos displásicos. Los nevos displásicos son un posible marcador precursor de melanoma. ¿Por qué? Porque no lo vemos muy definido como un lunar, ¿no? Lo vemos más irregular y eso lo vamos a ver más a continuación. Entonces, en la morfología, ¿qué pasa? Habíamos dicho que estos puntitos son los melanocitos, ¿no? Entonces, los nevos van a surgir a partir de los melanocitos basales, células redondeadas de núcleos uniformes y con núcleos poco llamativos. Entonces, primeramente me van a empezar a hacer los nevos de la unión, ¿sí? Que son lesiones que se van a presentar en las lesiones más tempranas. Estas nevos de unión se van a empezar a agrupar, van a formar nevos compuestos y empiezan a desarrollarse como nidos o cordones de melanocitos que se van a extender sobre la dermis. Luego los nevos se convierten ya intradérmicos y pierden el componente epidérmico, ¿sí? Aquí vemos esa diferenciación. Y conforme las células de nevo entran a la dermis, estas empiezan a madurar y se vuelven más pequeñas y no pigmentadas, por lo que imitan un tejido neural, llamándose este fenómeno la neuronización. Hablemos de nevos displásicos. Habíamos dicho que los nevos melanocíticos eran bien delimitados, eran redondos, y aparte que el tamaño era menos de 5 a 6 milímetros. Los nevos displásicos son más grandes, ¿sí? La mayor parte son nevos adquiridos. Se trata de justamente de máculas planas o placas levemente elevadas de pigmentación variada de esos márgenes irregulares y que se pueden localizar tanto en la piel que está expuesta eh, al sol, ¿sí? Pueden llegar a haber cientos de lesiones en los pacientes con síndrome del nevo displásico y la mitad de estos pacientes sufren un melanoma antes de los 60 años, es por lo que un nevo displásico sí siempre tiene que llamarnos la atención. Dentro de la patogenia del neodisplásico es igual, tiene un origen, un trastorno, es un trastorno autosómico dominante. Con frecuencia se va a asociar justamente a mutaciones de proteínas como la CDKN2A, como la CDK4, la NRAS y la BAR. Entonces, son más importantes. Hablamos de los nevos displásicos respecto a su morfología. Y quiero que hagan esa comparación que veíamos en un melanocítico en relación a lo que pasa en un neodisplásico. En un melanocítico teníamos que justamente los melanocitos se iban agrupando en orden hasta llegar a la epidermis y de la epidermis iban a formarse y
y quedarse en ese proceso de la neurotización, que lo vemos aquí. Pero, ¿qué pasa en un displásico? ¿Se dan cuenta? Acá tenemos estos melanocitos que se agrupan, ¿sí? Pero empiezan a tener una agrupación descontrolada, un crecimiento descontrolado, hasta que me llegan finalmente a cubrir epidermis, dermis, incluso puede llegar a afectar vasos. Y ahí ya estamos hablando de patologías más complicadas. Y justamente una de estas patologías es esta, el melanoma, que lo deben tener ustedes en sus casos clínicos de estudio, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el melanoma? El melanoma es un tumor maligno que suele originarse en la piel, aunque también puede hacerlo en estructuras como la mucosa oral, anogenital, esófago, meninges, en los ojos, entonces es bien importante reconocer esto. La incidencia del melanoma cutánea ha aumentado justamente mucho en relación a los años. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con lo que es la exposición solar. Entonces, justamente la patogenia va a ir en relación a eso. La exposición solar y los genes heredados son los más importantes que van a intervenir. Aquí podemos ver en este gráfico cómo los rayos ultravioleta, ya sea de tipo A o B, llegan hasta la piel y empiezan a causar este tipo de problemas. La mayor parte de los melanomas se originan en áreas que están expuestas al sol y el riesgo es máximo en aquellos individuos que son de piel clara, ¿sí? Por ejemplo, estas quemaduras solares graves en las primeras etapas de la vida son el factor de riesgo más importante para el desarrollo de un melanoma, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? En la patogenia vemos esto. Vemos que tenemos un pacientito que está con mucha exposición solar crónica, entonces los melanocitos empiezan a adquirir mutaciones. Van a empezar a crecer estas células malignas más superficialmente, luego me van a invadir la epidermis y finalmente me hacen una metástasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están llegando estas estructuras que pueden ser vasos sanguíneos, pueden ser ganglios linfáticos, entonces ya me hace una metástasis generalizada. El tiempo obviamente no es de un día para el otro, es una enfermedad progresiva que se va a ir agravando si uno no se cuida durante los meses o los años. Entonces, tiene mucho relación lo que son las mutaciones que afectan a los genes del control celular, entre ellos el gen CDKN2A. Tenemos las mutaciones que van a activar las vías de transmisión en favor del crecimiento y las mutaciones que activan la telómeras. ¿Qué tienen en común estas alteraciones? Es esto, ¿sí? El efecto de todas aumentan esa proliferación melanocítica, ¿sí? Debido a la pérdida del control del ciclo celular. Y además de ello, hace que estas células escapen de la senescencia celular inducida. ¿Qué es la senescencia celular? Y lo vemos igual aquí, miren, nos dice que en este tipo de mutaciones permiten evitar la senescencia replicativa de los tumores. Cuando nosotros tenemos una célula, eh, por así decirlo, tumoral metastásica, entonces tiene que pasar por un proceso de senescencia que el mismo organismo hace, ¿no? La senescencia es justamente para que este tipo de célula que se está formando entre en un envejecimiento celular y se degrade. Pero cuando hay una mutación de estas, nos dice que estos evitan la senescencia. Entonces, en vez de que la célula se degrade, se envejezca, se pierda, hace lo contrario, prolifera, se aumenta el número, entonces eso es lo que me va a causar y eso es lo que va a ir progresando porque son células que realmente ya están alteradas y son mutadas y esas son las que me van a causar la enfermedad. La morfología, es importante ver la morfología del melanoma y lo vamos a ver justamente muy diferente a lo que veíamos en los nevos, ¿sí? Vemos estas células o estas células grandes con núcleos irregulares, amplios. Vamos a ver que tiene esa estructura irregular, que es grande y justamente esto se puede dar por dos patrones, un patrón de crecimiento radial y otro vertical. El radial es, que lo vemos aquí en la imagen, es esa diseminación horizontal en la epidermis y la dermis superficial
Y las células tumorales no tienen esa capacidad aquí de hacer metástasis tan rápida, pero igual sigue siendo de, nos tiene que llamar la atención. El crecimiento vertical es este, y lo vemos aquí, tenemos de estas células neoplásicas que están alteradas, entonces, pero el crecimiento es hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Estas sí me pueden llegar a hacer un tipo de metástasis. ¿Por qué? Porque al hacer esta invasión tanto de la epidermis, de la dermis, está llegando a planos más profundos que me pueden llegar a los vasos sanguíneos o a la linfa, y entonces tienen esa capacidad metastásica más acentuada. Los factores pronósticos. Los factores pronósticos que predicen justamente la diseminación metastásica son el espesor, ¿sí? El, cuanto más sea más grande nuestra afección, sí va a tener más predisposición a hacer una diseminación metastásica. Luego, esa evidencia de remisión que está ausente, si no hay una remisión, entonces puede causar una metástasis. Si no hay una ulceración, lo mismo. Si hay presencia de linfocitos infiltrantes en el tumor y eso es abundante, entonces sí nos puede causar una metástasis. Lamentablemente, el sexo femenino es el sexo más afectado en este tipo de patologías. La localización es en las extremidades y hay micrometástasis en ganglios centinelas ausentes si es que esto no ha llegado a propagarse. Y aquí podemos ver justamente esta estructura donde nos da esos estadios del melanoma en relación al crecimiento que tiene hasta llegar a una metástasis. Las características clínicas. Para ello es importante recordar y tener en cuenta los signos del ABCDE. ¿Qué nos quiere decir el ABCDE? El A nos indica la asimetría. En un lunar normal, nuestro lunar es simétrico, ¿no? En cambio, en el melanoma es asimétrico. El borde. En condiciones normales tiene que ser bordes lisos, pero en el melanoma son bordes no lisos, irregulares. El color en el nevo es un color definido, ¿no? Puede ser oscuro, puede ser café, marrón, entonces no es un color como aquí en el melanoma que tiene diversos colores en una misma lesión. El diámetro, menos de 1 centímetro, en el melanoma más de 1 centímetro. Y la evolución, ¿sí? Aquí vemos un lunar normalcito y aquí vemos esos cambios, tanto en tamaño, forma y color, entonces ya nos tiene que llamar la atención. Y en resumen, aquí tenemos esa transformación de los melanocitos que van a tener a nivel de la capa más profunda de la epidermis, ¿sí? Donde empiezan a agruparse, empiezan a formar ese tumor canceroso, empieza a hacer esa lesión, se empieza a diseminar y luego hace una migración de las células tumorales a otros tejidos, ya provocándome una metástasis. Bueno, también revisaremos lo que son los tumores epiteliales benignos. Entre ellos tenemos la queratosis seborreica. ¿Qué es la queratosis seborreica? Es esto. No sé si en alguna oportunidad ustedes vieron a estos pacientitos, generalmente los mayorcitos, tienen este tipo de lesiones tanto en la cara y con frecuencia en la espalda, en el tórax, ¿sí? Son en una forma típica que nos dice que aparece en la edad media o en ancianos, especialmente en la parte del tronco, ¿sí? Aparecen en una cantidad muy abundante de forma explosiva, ¿sí? Y ahí puede corresponder a un síndrome paraneoplásico. En la morfología, ¿cómo lo vamos a ver? Son lesiones de placas uniformes, pardas, a marrones, redondeadas, de aspecto sedoso o granular, que oscilan entre los 1 milímetro y pueden llegar a medir incluso varios centímetros de diámetro, que pueden mostrar tapones llenos de queratina. A la microscopía son lesiones, las lesiones son exofíticas y tienen unos límites netos, ¿sí? Hay una hiperplasia de las células basaloides, que lo vemos aquí en esta imagen justamente. Eh, es frecuente la presencia de quistecitos llenos de queratina, ¿sí? Y lo vemos así. Otra patología importante, las acantosis nígricas. Estas acantosis son propias de una enfermedad. ¿Cuál?
La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad endocrinológica donde vamos a encontrar este tipo de lesiones características, ¿sí? La acantosis son placas engrosadas e hiperpigmentadas de aspecto sedoso, que se van a localizar generalmente en las flexuras. ¿Dónde? En la axila, en la ingle, en el cuello, por ejemplo, lo tenemos acá, en la región anogenital. Aquí en la otra imagen podemos ver en las flexuras de las manos, de los pies. Entonces, dependiendo a cómo esté este tipo de lesión, lo vamos a ver si es benigno o maligno. El tipo benigno siempre, casi es el 80% de los casos, y se desarrollan de manera gradual, ¿sí? Puede haber alguna alteración autosómica dominante, puede asociarse justamente a la obesidad o trastornos endocrinológicos como la diabetes, o puede ser un componente de varios trastornos congénitos, ¿sí? El maligno va a aparecer en personas de edad media o ancianos y suelen asociarse a esos adenocarcinomas ocultos. En la morfología lo vemos así, ¿sí? Son lesiones de hiperkeratosis con prominentes crestas epidérmicas e hiperpigmentación de la capa basal. Vemos otro tipo de patologías y es muy frecuente, de hecho, en nuestro medio, ¿sí? Los llamados pólipos fibroepiteliales o también los llamados acrocordones, ¿sí? O son papilomas escamosos o pólipo cutáneo. Y estos generalmente se van a localizar donde en el cuello, en el tronco, algunas veces en la cara, a veces en las regiones intertriginosas o son lesiones más benignas y generalmente estas son frecuentes en la edad media y en los ancianos. Generalmente se trata de tumores blandos, de color de la piel, a veces oscurecidos, como lo vemos aquí en la imagen, y están unidos justamente por un delicado eje fibrovascular, ¿sí? Revestidos por una epidermis benigna. Por eso, no sé si alguna vez ustedes vieron algún pacientito que viene y tiene tratan de sacarse, se arrancan o se cortan este tipo de pólipos y empiezan a sangrar y les duele bastante. Justamente es por esto, porque tienen un componente fibrovascular. Entonces, no es nomás cortarse, sacarse este tipo de pólipos. Se los hace, pero con un tratamiento específico, ¿sí? La mayoría de estos son esporádicos. Alguna vez pueden venir asociados al embarazo, a la diabetes o a la poliposis intestinal. Luego tenemos esto, y es también frecuente en la consulta, los quistes. Este quiste sebáceo, por ejemplo, los quistes epiteliales, que son lesiones frecuentes que cursan como unos nódulos subcutáneos firmes, duros, bien delimitados, provocados por el crecimiento endofítico y la expansión quística del epitelio epidérmico o folicular, ¿sí? La rotura traumática puede diseminar la queratina por la dermis, por lo que con frecuencia se traduce en una inflamación granulomatosa dolorosa, ¿sí? Entonces, esto también hay que saberlo tratar, no es solamente sacarlo. Luego tenemos los tumores de los anejos. ¿Qué son los anejos? Los anejos son esos órganos accesorios o estructuras accesorias que van a formar parte también de la piel. Por ejemplo, tenemos estas lesiones, pápulas o nódulos benignos de color de la piel, de aspecto inespecífico, que algunos muestran predilección por determinadas superficies específicas, como esos poromas ecrinos de las palmas o de las plantas, ¿sí? Que lo vemos aquí. Luego vemos aquí otra lesioncita ya un poquito más aberrante, que pueden ser malignos, como un carcinoma sebáceo originado en esas glándulas del meimonio del párpado. Luego tenemos algunos tumores malignos, por ejemplo, múltiples triquilenomas que están asociados a otros síndromes, ¿sí? Entonces, incluso asociados a otros carcinomas, como el carcinoma de mama. Luego tenemos esta patología, miren, es muy afectada, ¿sí? Que son los cilindromas, que se localizan en el cuero cabelludo, en la frente. Las lesiones están constituidas por estos islotes de células basaloides con diferenciación apócrina o écrina, eh, que pueden coalescer
para formar crecimientos en forma de sombrero. Son esos tumores llamados enturbante, ¿sí? Las lesiones pueden heredarse de forma dominante en asociación a mutaciones de algún gen específico, ¿sí? También tenemos los siringomas que pueden aparecer como unas pápulas claras, pequeñas, múltiples a nivel de los párpados inferiores o de los superiores, si lo vemos acá en imagen, están constituidos por un epitelio basaloide con diferenciación écrina. Luego tenemos los adenomas sebáceos que muestran proliferaciones lobuladas de sebocitos con un citoplasma espumoso lleno de lípidos que pueden asociarse a tumores malignos internos o alteraciones o mutaciones genéticas, ¿sí? Luego tenemos los tricoepiteliomas, que son proliferaciones de células basaloides que se forman estructuras similares al folículo piloso. Y miren esta imagen que se ve, ¿no? Parece que ahí tenemos un folículo piloso, pero bastante aberrante, ¿no? Descontrolado. Luego tenemos los pilomatrixomas, que son proliferaciones de células basaloides con esa diferenciación trique- triquilematosa que se asocia a mutaciones de gen, ¿sí? Y los carcinomas apócrinos que se van a localizar en estas regiones de la axila, el cuero cabelludo, que muestran esa diferenciación ductal con prominente secreción apócrina. Bueno, hemos hablado de todos esos tumores que son benignos, ¿no? Alteraciones benignas. Pero también vamos a ver esos tumores epidérmicos, premalignos y malignos. ¿Cómo cuáles? Esta, que se llama la queratosis actínica, que es una lesión displásica premaligna asociada mucho a la exposición solar crónica, sobre todo en pacientitos de piel clara. Sí, es también asociado a las radiaciones ionizantes, a hidrocarburos, a los derivados del arsénico que me pueden producir este tipo de lesiones. ¿Sí? Dado que muchos se malignizan, está indicada en este tipo de patologías la erradicación local de estas lesiones, ¿sí? Entonces, lo vemos así. En la morfología vamos a ver esas lesiones que pueden medir menos de 1 centímetro, son pardas, claras a oscuras, rosadas o de color piel y de una consistencia rugosa. Característica es la producción exuberante de queratina, que me va a dar lugar a la formación de los cuernos cutáneos, que lo vemos justamente aquí en las imágenes, un cuerno cutáneo, aquí vemos lo mismo, ¿sí? A la microscopía hay una atipía citológica en la parte más baja del epidermis, ¿sí? Aquí lo vemos, eh, asociada a menudo a una hiperplasia de células basales y disqueratosis. Un carcinoma muy frecuente, el más segundo, de hecho el segundo en frecuencia es el carcinoma epidermoide. Aquí lo vemos, son lesiones ya estas obviamente más complicadas, ¿sí? Que están en relación a esas alteraciones de la piel expuesta al sol en individuos más ancianitos, ¿sí? Afecta con más frecuencia a los hombres, salvo las lesiones de la parte distal de las piernas. Menos del 5% de estas lesiones pueden producir una metástasis en ganglios regionales. En la patogenia, está asociada justamente a la radiación ultravioleta, que es el factor predisponente para poder producirse un carcinoma epidermoide, ¿sí? Sobre todo porque induce lesiones en el DNA o en el ADN. También altera la función inmunitaria de las células de Langerhans, que son los que van a activar el sistema inmune de la piel, ¿sí? Y esa inmunodepresión también reduce la vigilancia del anfitrión y aumenta la susceptibilidad de los queratinocitos a sufrir infecciones y transformaciones por virus oncógenos. Otros riesgos son cancerígenos industriales, por ejemplo, esos riesgos cancerígenos industriales, esas úlceras cutáneas crónicas, cicatrices de quemaduras antiguas, osteomielitis con drenaje, esas radiaciones ionizantes, el consumo de tabaco incluso, ¿sí? Y puede ir también en relación a las mutaciones adquiridas en la línea germinal de la P53, ¿sí? Entonces, todas estas me pueden producir algún tipo de carcinoma epidermoide. A la morfología, ¿cómo lo vemos? Carcinomas in situ son placas bien delimitaditas, rojas, descamativas. Hay lesiones infiltrantes, las lesiones infiltrantes son nodulares,
pueden tener diferentes grados variables de hiperkeratosis e incluso tienen esa tendencia a la úlcera. Y lo veíamos justamente en estas imágenes, ¿no? Estas son ya carcinomas ulcerados. A la microscopía lo vemos, se produce una atipía en todo el espesor de la epidermis, ¿sí? Los tumores infiltrantes pueden variar desde lesiones bien diferenciadas a tumores muy anaplásicos con necrosis, ¿sí? Vemos aquí unas estructuras totalmente alteradas. Un carcinoma bastante frecuente y el más frecuente es el carcinoma vasocelular. Se trata de tumores de crecimiento lento que a veces provocan metástasis, ¿sí? Entonces, la patogenia de este es muy particular porque va a estar asociado generalmente a estas dos proteínas transmembrana. ¿Cómo es la patogenia? La mayor parte de los carcinomas vasocelulares tienen mutaciones que condicionan una transmisión de señales de Hashimoto sin control, ¿sí? Esto fue dado, investigado acerca justamente en el carcinoma, en el síndrome del carcinoma vasocelular nevoideo, ¿sí? Aquí interactúan dos proteínas transmembranas importantes. La proteína PACHET, que es la PTCH, que actúa como un receptor de la señal del Sony Heston. Luego tenemos la proteína SMO, que es otra proteína transmembrana que en condiciones normales, en ausencia de Sony Heston, la, eh, la PTCH inhibe a esta otra proteína transmembrana, impidiendo su activación, ¿sí? Justamente las mutaciones en estos genes, en los genes, y mayormente en la primera proteína, la PTCH, a veces en la proteína SMO, pueden tener consecuencias significativas en las vías de la señalización de Heston. Y esto se asocia a la formación de tumores, especialmente carcinomas vasocelulares y otro tipo de tumores. En condiciones normales, la proteína PTCH actúa como un supresor de la vía de Heston al inhibir a la SMO, ¿sí? Cuando la molécula de Sony Heston se une a la PTCH, se libera la inhibición sobre la SMO y desencadenan la vía de señalización. Cuando existe una mutación, en este caso aquí vemos un PTCH mutado, entonces puede alterar el equilibrio. Por ejemplo, si hay una mutación, la proteína puede perder su capacidad para inhibir adecuadamente a la proteína SMO e incluso en ausencia de la Sony Heston. Como resultado, la SMO puede enviar señales intracelulares de manera constante, independientemente si se está presente o no la, la molécula del Sony Heston. Entonces, ¿esto qué va a producir? Una activación constitutiva de la GLI. La activación constante de la SMO debido a las mutaciones conduce a esa activación constitutiva de los factores de transcripción como la GLI1, ¿sí? Esto significa que los factores de transcripción GLI1 están activados de forma continua y promueven la transcripción de genes específicos, incluso en ausencia de la señal normal. Esta activación constitutiva está asociada en el desarrollo y en la proliferación celular descontrolada, lo que contribuye al desarrollo de tumores. En la morfología, ¿cómo lo vemos? Al carcinoma vasocelular lo vamos a ver así. Las perladas, a menudo con vasos telangiectásicos, algunos tienen pigmentación melánica, son las lesiones avanzadas, llegan a ulcerarse, pueden asociarse a una extensa infiltración local, úlceras, incluso a úlceras. A la microscopía, las lesiones muestran proliferación monótona de las células basales. Se puede adoptar un patrón de crecimiento superficial multifocal en una zona extensa de la piel o bien formar nódulos que se extienden hacia la parte profunda de la dermis. Y bueno, tenemos que tocar también en este tema lo que son los tumores de la dermis, porque ya habíamos visto que todos estos son tumores de la epidermis.
En los tumores de la dermis podemos ver el dermatofibroma o el histiocitoma fibroso. Son un grupo heterogéneo de neoplasias indolentes de los fibroblastos e histiocitos dérmicos que se localizan en las piernas de las mujeres jóvenes y con frecuencia la causa puede ser un traumatismo previo o una cicatrización aberrante. Eh, en la morfología, vemos a nivel macroscópico lesiones en forma de pápulas pardas, claras, oscuras, en ocasiones dolorosas y firmes, que en algunos casos alcanzan varios centímetros. Obviamente la compresión lateral produce una depresión, ¿sí? En la microscopía se muestran fibroblastos fusiformes, lo vemos acá, en una masa bien definida, pero no encapsulada en el tercio medio de la dermis. En ocasiones alcanzan incluso a la grasa subcutánea. En muchos casos se reconoce como una hiperplasia de la epidermis suprayacente. Otra patología es esta, la dermatofibrosarcoma protuberante, ¿sí? Es un fibrosarcoma bien diferenciado de crecimiento igual lento que tiene un comportamiento local agresivo. Raro que produzca alguna metástasis alguna vez, ¿sí? La patogenia asociado justamente a alteraciones de los genes, a, a los factores de crecimiento derivados de las plaquetas beta, y de este modo se produce la juxtaposición del promotor de la SCOL1A1 y de la región codificadora de la PDGF-beta, lo que determina una sobreexpresión del factor de crecimiento de plaquetas beta y la proliferación de células tumorales. A la morfología son tumores bien, como nódulos bien firmes, que aparecen como agregados protuberantes y en ocasiones ulcerados en el seno de la placa indurada, típicamente en el tronco. A la microscopía vamos a ver lesiones celulares y están constituidas por fibroblastos dispuestos en forma radial, ¿sí? Con mitosis infrecuente, la epidermis que les recubre es una capa delgadita, ¿sí? Y con frecuencia se extienden microscópicamente incluso hasta la grasa subcutánea. Luego también vamos a tener estas lesiones que no son de la piel, pero van a migrar hacia la piel, ¿sí? Por ejemplo, si nos dice que son trastornos proliferativos de células originadas que han sido en otro lugar, pero se alojan en la piel, ¿sí? Uno de estos es justamente esto, la micosis fungoide o el linfoma cutáneo de linfocitos T, que es un espectro de trastornos linfoproliferativos T de la piel. La micosis fungoide es un proceso crónico que puede evolucionar a un linfoma generalizado o una variante nodular más agresiva. Me van a afectar a pacientitos de 40 años y se localizan en la piel durante muchos años, ¿sí? Y lo vemos así. En la morfología son lesiones precoces con eczema que afectan de forma típica el tronco, pueden progresar a máculas que son descamativas de color pardo rojiza, placas descamativas o nódulos fungosos de hasta 10 centímetros, como vemos justamente en la imagen, que pueden afectar diferentes estructuras o superficies corporales. También tenemos esta otra patología que parece a manera de ronchas más o menos, ¿sí? Que son las mastocitosis. Son trastornos poco frecuentes, caracterizados por incremento de mastocitos cutáneos. Los síntomas que se producen como consecuencia de la desgranulación de los mastocitos van a ser justamente por la liberación de histamina, lo que me va a provocar un prurito, un enrojecimiento, rinorrea, edema y eritema dérmico, propios de una roncha, ¿no? Entonces lo vemos aquí, esa es patología, ese tipo de alteración me forma abones. Cuando se le fricciona la piel de la lesión se denomina signo de Darrier. Aquí podemos ver igual las mismas alteraciones. En algunas ocasiones nos dice que la liberación de heparina para los mastocitos pueden producir epistasis, hemorragias digestivas,
se puede producir dolor óseo secundario a la afección de osteoclastos o osteoblastos y puede aparecer esta patología que es la urticaria pigmentaria, que lo vemos aquí, que es una forma exclusiva cutánea de la mastocitosis justamente, que afecta generalmente a niños, pero son de buen pronóstico. A la morfología lo vemos así, lesiones de la piel, múltiples pápulas y placas redondeadas o ovaladas, no descamativas, pardos rojizas. Y bueno, con eso, chicos, hemos visto este tema de las lesiones de la piel. Obviamente, es importante que ustedes puedan recordar esta primera parte, si bien son varias patologías, porque en la piel, y tenemos obviamente más patologías, es un tema extenso de ver tantas patologías, pero ¿qué es lo que recuerden? Obviamente esto, la primera parte donde tenemos la nomenclatura de las lesiones cutáneas para que nosotros empecemos a usar la terminología correcta cuando estemos viendo algún tipo de lesiones, ¿sí? Es importante, es una importancia que ustedes vayan familiarizándose con el uso de esta terminología. Bueno, con eso terminamos el tema de hoy y cualquier consulta estoy atento. Muchas gracias.